A todos los estudiantes del libro Durante. Vamos a contestar la pregunta: ¿cómo unificar las emociones del tiempo en el pensamiento de la eternidad? Realmente la pregunta fue cómo yo interpreto el postulado 21 de la Mota Morontial. Sobre esto se nos enseña que es uno de los postulados de la Mota Morontial que vamos a estudiar en las mansiones después de la muerte y resurrección. Pero hay un nivel que podemos alcanzar aquí de esta Mota Morontial que es más bien filosófica. Okay. Este es el postulado 21 que dice: la misión más elevada de todo arte es, mediante sus ilusiones, anticipar una realidad más elevada, cristalizar las emociones del tiempo en el pensamiento de la eternidad. Es decir, todos tenemos ilusiones, es parte de la vida de esta máquina viviente, pero pocos nos hacemos conscientes de que la mayoría de esas ilusiones provienen del ego y no de la conexión con el espíritu. Usualmente las tenemos cristalizadas en el ego. En el ego es que nosotros fabricamos nuestras creencias que producen percepciones y eventualmente proyecciones que son erróneas cuando no estamos asociados con el espíritu, ¿okay? Entonces son ilusorias porque no son creaciones nuestras, porque no son creaciones de Dios, sino son creaciones nuestras. Y entonces lo que Dios no creó no es real. Entonces tenemos la tendencia de funcionar bajo nuestra cuenta. Y entonces tenemos que aprender a delegar, a confiar en el Espíritu, a permitirle al Espíritu que sea el Espíritu quien haga el trabajo a través de nosotros. Entonces, es un poco difícil, pero la práctica es lo que lo puede llevar a uno a poder, a esa clasificación de poder determinar cuándo estamos en el modo ego y cuándo estamos en el modo espíritu. Cuando estamos en ese modo ego, ese modo que es ilusorio, que es irreal, y cuando estamos en el modo espíritu, que es confiarle al espíritu que nos salve de todas las situaciones, que sea quien dirija, quien controle nuestras vidas. El secreto siempre va a estar en estar pensando siempre en el bien común. Cuando uno todas las decisiones las pone en el tablero de a quién va a afectar, mirar bien el bien común a corto plazo y a largo plazo, pues entonces eso nos va a ayudar mucho a crear ese hábito de entregárselo todo al espíritu. Si tomamos tiempo para reflexionar al final del día, uno va a ver que fue todas las cosas que hicimos en el día. Analizamos el recorrido de todo lo que pasó en el día y entonces mirar qué de esas cosas nosotros podemos mejorar para ser mejor cada día. A mí me gusta a veces pues escribir, me gusta escribir cuentos, me gusta escribir novelas, todo eso es ficción, ¿no? Pero cuando yo me pongo a pensar en alguna historia que quiero escribir, un cuento, una novela o algo, algunas las he publicado, otras todavía no, tengo muchas que no he publicado. Pero siempre que lo hago, pues me tengo que poner en ese modo. Yo me digo, Mari, estás en modo ficción, estás en modo novela, o estás en modo ensueño para desarrollar esta historia. Y lo hago conscientemente porque el modo del ego es un poco adictivo. Hay que ponerse bien consciente cuando los escritores, autores se ponen en ese modo, pues tienen que estar bien conscientes. Y entonces uno escribe la historia y siempre va a terminar en una forma espiritual. Se lo puedo hacer porque también conozco el modo de Dios, el modo espiritual, el modo de la voluntad perfecta, que como le dije, es el secreto ese de estar mirando siempre la familia, el bien común. Aprendí a separar hasta cierto punto porque todavía siempre es un aprendizaje. Eso no es que uno ya lo sepa hacer, ya yo sé separar el error, esto y lo otro. No, pues, siempre uno está aprendiendo cosas nuevas. Uno dice, pero ¿cómo caí en este error otra vez al cabo de tantos años? Porque es así, porque uno va aprendiendo y aprendiendo y del error es que se aprende. Y entonces
quien no busca de las cosas del espíritu o no le interesa las cosas del espíritu, va a estar siempre viviendo en forma, en el modo ficción irreal, porque así funciona el ego. ¿Okay? Entonces es por eso que vive en la realidad del ego y no en la realidad de las cosas del espíritu. Viven como en una burbuja a través de logros que no son reales. Y todo eso frena el crecimiento espiritual. A veces viven en la burbuja de lo que hace el otro, o a veces es a través de la realidad de los hijos, como he conocido muchas personas que no tuvieron logros en la vida, pero los hijos sí, y entonces se refugian en el logro de los hijos, y eso también estanca. Uno tiene que buscar sus propios logros. ¿Okay? Entonces también hay otros niveles más sutiles del error, como por ejemplo cuando percibes un ataque personal de otro con pequeñas indirectas, que molesta y que uno tiene que, como que es difícil ponerse en ese modo de perdón y amor, de no proyectar, es difícil, pero es como un hábito y uno tiene que practicarlo diariamente. Entonces esa percepción de ataque te lleva a un pensamiento ambiguo. Y los pensamientos ambiguos pues no son del espíritu, son del ego. Y por tanto necesitan ser esclarecidos. Y solo la verdad es lo que puede esclarecer. Y solo lo tiene, la verdad solo lo tiene el espíritu. Entonces ese esclarecimiento, una vez que uno lo recibe, es que uno lo puede extender a los demás. Así que buscamos en el espíritu y nos saca de la percepción ambigua. Y a veces creemos, a veces la persona dice, no, es que yo tengo un sexto sentido, yo me la llevo, yo tengo esa intuición, una percepción muy alta. Y eso no es más que un pensamiento ambiguo, pero mistificado. Y solo puede ser iluminado, siempre va a ser iluminado y esclarecido por la verdad, y nunca porque tengas un sexto sentido. Okay. Entonces, cuando me sucede esto, pues yo le digo a mi espíritu que le traiga luz a ese pensamiento para disipar esa percepción oscura o ambigua. Eso es algo que uno no desea, a veces uno no sabe cómo deshacerse. Eso hay que pedir siempre la asistencia, la ayuda del espíritu. ¿Okay? Entonces cuando ya recibes la ayuda del espíritu, pues pueden suceder dos cosas. Una puede ser que veas claramente que el ataque no era contra ti, que era contra otra persona o contra ellos mismos que están frustrados. O la segunda, que tu espíritu te ayude a rechazar esa energía negativa, te ayude a fluir en el perdón y el amor. Y así vas haciendo un rechazo a lo negativo y vas cultivando ese hábito de perdonar. Si acaso aparece entonces algún error que sea entonces sí de la parte de uno, pues entonces uno tiene que empezar también a hacer esa corrección, la restricción, el autodominio. Cuando uno sepa controlar esa emoción, pues aquí, en el aquí, en el ahora, en este instante y en asociación con el espíritu, entonces cuando ya puedes tener control, el autodominio de esa emoción, de inmediatamente en el instante, aquí y ahora, el perdonar, el amar. Ok, entonces uno aprende a controlar las emociones si uno hace el esfuerzo y uno crea el hábito, la práctica, estar consciente de cuando sucede, estar consciente de cuando hay un ataque, de cuando hay alguna insinuación, cualquier cosa, pues entonces uno tiene que hacer el esfuerzo para no permitir que entre, que se interponga en las percepciones una creación humana, puesto que solo los pensamientos que se alinean al Padre pueden trascender al Espíritu. ¿Okay? Por hacer un hábito, hay a veces pues intervalos de olvido y uno reacciona y después dice, pero ¿por qué reaccioné a esto? ¿No? Entonces, el documento 275 dice, la eterna búsqueda, es decir, que la búsqueda de las cosas, de la verdad, del Espíritu, es eterna. ¿Okay? La eterna búsqueda es la unificación de coherencia divina. Así que nosotros podemos estar cayendo en un error, pero enseguida tenemos que aprender a rectificarlo. El vasto universo físico se hace coherente en la isla del paraíso. Esta es la creación que es perfecta, ¿no? Entonces dice, el universo intelectual se hace coherente en el Dios de la mente, el actor conjunto.
O sea, como el wifi divino, ¿no? El pensamiento mío y el pensamiento de Dios. El universo espiritual se hace coherente en la personalidad del Hijo Eterno. Sí, la revelación percibida, alineada con el pensamiento del Hijo. Okay. Y eterna búsqueda morontial, espiritual, super espiritual, suprema y última a través de absoluta. Así que como es eterna, siempre vamos a estar buscando, siempre vamos a estar buscando. Luego dice, para mientras estamos en la carne, dice, pero el mortal, aislado en el tiempo y el espacio, se hace coherente con Dios Padre mediante la relación directa entre el ajustador del pensamiento residente y el Padre Universal. Eso no es lo que nadie te diga, es lo que te diga tu propio espíritu en una relación de experiencia personal. Por eso es que hay que buscar la voluntad perfecta y una de los, como yo siempre le digo, que uno de los tips es mirar siempre a quién va a afectar, como cuidando la familia de Dios, la familia divina. El ajustador es un fragmento de Dios mismo y por tanto coherente con el Padre Universal. Siempre procura la unificación divina de nuestra alma con el Padre, mediante un intercambio de identidad entre el don de la personalidad y el don del fragmento del Padre, hasta que se logre la fusión, que casi siempre es después que ya uno muere y resucita y ya está en los mundos mansión. Esto se logra por medio de buscar la perfección divina, que a la vez se logra buscando la voluntad perfecta del Padre, que desplaza todas las creencias aprendidas en el entorno que a cada uno de nosotros nos tocó vivir. Así las emociones que se sienten en el tránsito por la vida son muchas y son variadas, pero el que busca logra trascenderlo. Si lo busca, que lo dejas en las manos del Espíritu para que te ayude a trascenderlo, él va a garantizar que todo eso se ponga en su lugar. Hay que aprender a separar el error de la verdad y negarle al ego las percepciones ambiguas y las irreales. Porque si no se lo negamos, entonces vamos a estar tomando siempre las cosas personales. Tenemos que llevarlas al punto de unificación, elevarlas y trascenderlas. Y luego de la resurrección siempre vamos a continuar. El documento 48637 dice, la tarea de preparación para la próxima esfera es muy importante. Pero, porque hay gente que se dice, no, ya yo lo demás lo hago después que resucite. No, dice, pero nada iguala la importancia de la tarea del mundo en el cual estás viviendo actualmente. Nada lo iguala, porque nosotros tenemos una misión de vida, una aventura que va a ser después que terminemos todo este recorrido al paraíso, que tienes que estar bien preparado con la experiencia de aquí, de la tierra. ¿Okay? Este es a este nivel terrenal donde nuestras transformaciones hacen que nos acerquemos al hermano, porque esa es la parte principal, aprender a amar al hermano, aprender esa relación, ese amor a la familia divina, ¿no? Porque si no tienes si aquí en la tierra no puedes lograr ese amor a la familia divina, entonces es difícil que puedas llevar a cabo un trabajo en otras creaciones en el futuro. Luego dice esta misma sección, pero aunque la tarea es importante, el yo no lo es. De manera que si te sientes importante, pierdes energía a través del desgaste de la dignidad del ego, quedando poca energía para realizar la tarea. En otras palabras, vivir en las percepciones del ego te agota y no deja espacio para las cosas del espíritu, agota. No estamos viviendo en las cosas que nos pasan aquí en la tierra y en las percepciones, que me dijo esto, que me dijo aquello, que mira aquella, que mira lo otro. Eso agota, esas son las cosas del espíritu. Nos agota y a todos nos pasa porque nos olvidamos de ese hábito del perdón y el amor y de seguir, nos olvidamos. Ejemplo, pensar mucho en el qué dirán, en lo que piensa el otro, en no mirarse dentro de uno mismo, ir mirando lo que el otro hace. Eso es funcionar en el ego, en las apariencias, en inseguridades, en temores. Y si nos miramos dentro y buscamos allí aquellas cosas ilusorias del ego, entonces podemos ir sanándolas poquito a poco. No es que una cosa que uno la va a sanar ya de hoy para mañana. Todo es un proceso. Dice este mismo párrafo, es el elemento del ego el que agota.
no el esfuerzo del logro. Lo mejor es como poner pausa en esos sentimientos cuando nos demos cuenta, que nos hagamos conscientes de ese sentimiento, entregárselo al Espíritu para que nos lleve en el flujo de Él, en el flujo energético correcto. No es fácil, ya le digo, no es fácil porque no es fácil. Hay que, también pues las cosas del diario vivir, nuestros deberes, nuestras responsabilidades nos van aplastando un poquito, pero uno tiene que hacer el esfuerzo del logro, porque como dice, lo del ego es lo que agota, pero el esfuerzo no agota. Y el esfuerzo es lo que vale, no exactamente lo que tú logres, más bien el esfuerzo es lo que tiene más valor. Al final dice, puedes realizar una labor importante si no te vuelves autoimportante. Podrás cumplir varias tareas tan fácil como una si prescindes de tu ego. Prescindir del ego es depender del espíritu. Entonces, para lograr la unificación de las emociones del presente con el pensamiento de la eternidad, tenemos que empezar por comprender que las ilusiones de este presente son las mentiras de nuestro pasado. Nos enseñaron a creer de una forma negativa. Fuimos creados perfectos, siempre lo digo siempre. Dios hizo su creación perfecta. Pero la vida nos llenó de capas, de ilusiones, de creencias erróneas, percibidas y reprimidas, e incluso cristalizadas. Y además nadie es perfecto. El que logra la perfección aquí tiene que fusionar y trascender, como pasó con Elías y con otros seres que pudieron trascender, ¿okay? Porque fusionaron aquí en la tierra. Nadie es perfecto y lleva su tiempo. Cada emoción, junto a sentimientos y recuerdos encontrados en cada encrucijada del camino de la vida que se encuentra cristalizado en el tiempo, tenemos que ir a la raíz. A ese nivel sanarlo, tiene que restaurar el registro akáshico. No es como decir, uy, borrón y cuenta nueva, voy a empezar nuevo. Vamos a decir, como que decir ya recibo a Cristo y todas las cosas son hechas nuevas. Sí, todas las cosas son hechas nuevas, pero es de una forma potencial. Tenemos que sanar todas esas cosas porque si no es como dejarlas reprimidas, es como engañarnos a nosotros mismos. Hay que ir a la raíz y sanarlo conscientemente. Así que no es solo negar el error, sino que también debemos abrazar la verdad y hacerla parte de nuestras vidas. Hay que transformar el sentimiento de víctima, el sentimiento de escasez, de pobreza. Hay que transformar el sentimiento de autoimportancia, el deseo de admiración. Hay que transformarlo, hacerse más humilde. Cuanto más humilde se hace uno, y esto es por experiencia, cuanto más uno conoce, cuanto más uno crece en las cosas del espíritu, como más imperfecciones vas viendo y más sabes qué cosas que tienes que limpiar de eso, de ese flujo energético que va llevando, arrastrando cosas negativas. Okay. Y entonces uno se da cuenta, y cuanto más cuenta te das, más cuenta te das de que hay cosas es decir, que a veces uno se siente como insignificante. Claro, Dios no quiere que te sientas así, pero es como cuando uno va mirando las imperfecciones que uno tiene, uno se lo siente. Y entonces en ese momento que uno tiene que decir, sálvame de este sentimiento y entregárselo al Espíritu, que Él te vuelve a elevar a tu dignidad. El caso es que tenemos en los últimos años de esta era y en estos momentos, más que nunca, porque ya estamos en los últimos años, tenemos que formarnos, porque tenemos que ser maestros. Se necesitan maestros, trabajadores de luz, trabajadores de las cosas del espíritu, para trabajar con un colectivo que va a ir despertando ahora. Uno no sabe cuándo va a ser el evento, pero puede que sea pronto. Sí, y esperamos que sea como un Pentecostés, como un segundo abrazo del Espíritu de la verdad. Y por eso es que se necesita más, porque tenemos que completar un trabajo que dejaron incompleto los primeros maestros, los apóstoles, algo que tergiversaron, algo que no hicieron bien. Tenemos que arreglarlo, tenemos que completarlo. ¿Okay? Lo primero tenemos que liberarnos de ese viejo hombre, liberarnos de limpiar nuestra mente, abrir nuestra mente, que la tenemos un poco cerrada con todas esas enseñanzas ancestrales, antiguas, que se han ido arrastrando. Todos tenemos que hacer, todos, incluyéndome yo, todos. No hay
excepciones. Bueno, los espero en el próximo video.